quiero aclarar que, como se publicó en la página, vamos a intentar ordenar la charla y hacer las preguntas al final, cuando termine la charla. Así podemos responder, digamos, conjunto de preguntas, porque como entre ustedes no se ven, pueden tener todas las mismas inquietudes, y yo las voy a ir viendo acá, las preguntas, y las voy a agrupar y voy a responderlas juntas. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que este régimen que se aprobó ya viene de otros años intentando ser aprobado, si bien este en realidad tiene la característica de ser simplificado y los regímenes anteriores que se habían mandado a la legislatura eran un poco más complejos porque no solamente tenían en cuenta el parámetro ingresos como tiene este, sino otros parámetros como estamos acostumbrados en el monotributo nacional o en el régimen simplificado de Drey, que aparte del parámetro ingresos tenemos superficie, electricidad, metros cuadrados, bueno, otros parámetros que en este caso en particular el legislador eligió únicamente el parámetro ingresos, lo que lo transforma en un régimen verdaderamente simplificado. Este régimen está vigente a partir del 1 de enero del 2017, por lo tanto los contribuyentes van a tener que estudiar si deben determinar las obligaciones tributarias por el régimen general o si por el contrario las deben determinar conforme el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Esto es así porque el régimen es obligatorio. Aparte de la ley que modifica el Código Fiscal y la Ley Impositiva Anual, la 13.617, la Administración Provincial de Impuestos dictó la resolución 6 del 2017, modificada por la 9 del 2017, que reglamentan algunos aspectos del régimen. A los efectos de analizar el mismo, vamos a dividir el análisis en el aspecto objetivo, subjetivo, temporal y cuantitativo del régimen. Y lo primero que vamos a señalar es que este régimen es obligatorio, a diferencia del régimen simplificado nacional, el monotributo, que es optativo, y el régimen simplificado de Drey de la municipalidad de la ciudad de Rosario, donde es también optativo el régimen. Y la verdad, yo comparto más de que estos regímenes simplificados sean optativos y que sea una tarea del contribuyente planificar su situación fiscal y determinar si le conviene elegir un régimen simplificado o bien si le conviene elegir un régimen general. Entonces les vuelvo a repetir, en este caso el contribuyente no va a poder optar y va a tener que determinar si tiene que ingresar al régimen simplificado o por el contrario va a tener que tributar por el régimen general. Pero teniendo presente que este régimen de ingresos brutos es obligatorio, no optativo. Bueno, como bien dijimos, vamos a analizar los distintos aspectos del régimen. El primer aspecto que vamos a analizar es el aspecto subjetivo y lo que vamos a ver es qué sujetos pueden encuadrar en este régimen. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos van a poder adherir al régimen simplificado para pequeños contribuyentes? La respuesta es no. Solo aquellos que están indicados en el Código Fiscal, en la normativa, y los vamos a enumerar. ¿Quiénes pueden ingresar al régimen simplificado? Las personas humanas. Y acá vamos a hacer una aclaración. Todos sabemos que en agosto del 2015 entró en vigencia el Código Civil Comercial de la Nación unificado nuevo y que este código, una de las cosas que hizo fue cambiar la denominación a las personas. Estábamos acostumbrados a leer en las leyes impositivas y en el mismo Código Civil y Comercial de la Nación, personas físicas. No es un cambio de maquillaje por cambiarle el nombre, sino que es un cambio de concepción en cuanto al nacimiento de las personas. Las personas físicas en el antiguo código, digamos, comenzaban a nacer, valga la redundancia, con el nacimiento. Desde que la mujer tenía el parto, digamos, el recién nacido era una persona física. El código, al cambiarse, cambia la concepción y le llama persona humana. Y la persona califica como persona humana desde la concepción. O sea que mientras está durante el embarazo de la mujer, la persona ya existe porque existe desde la concepción. Entonces el problema que tenemos acá, problema no es, sino que simplemente para marcar, es que mientras los contribuyentes del régimen general
porque el artículo 24 así lo determina del Código Fiscal, pueden ser las personas físicas, o sea, desde que nació un ser humano en adelante. Los contribuyentes del régimen simplificado van a poder ser contribuyentes desde la concepción, o sea, mientras la madre lo tiene en el vientre, ¿no es cierto?, antes de que nazca. Bueno, ¿quién más puede ser contribuyente del régimen simplificado? Las sucesiones indivisas, siempre y cuando sean continuadoras de las actividades de una persona humana que era contribuyente del régimen. Para dar un ejemplo, si una persona humana es contribuyente por el régimen general y fallece hoy, a partir de mañana vamos a tener la sucesión indivisa. Esa sucesión indivisa no va a poder ser contribuyente del régimen simplificado, porque el requisito para adherir al régimen simplificado en una sucesión indivisa es que el sujeto sea contribuyente del régimen a la hora de la muerte del sujeto. Si el sujeto era contribuyente del régimen simplificado, la sucesión indivisa va a ser sujeto del régimen simplificado. Bueno, también pueden ser sujetos del régimen simplificado las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, en la medida que tengan un máximo de 3 socios y, por supuesto, en todos los casos, desarrollen actividades comprendidas en el régimen. Que vamos a ver que no todas las actividades están comprendidas en este régimen simplificado. Bueno, en este apartado de la Ley de Sociedades, todos sabemos que en agosto del 2015, con la modificación del Código, también cambió la Ley de Sociedades y se reemplazó el antiguo régimen de sociedades de hecho e irregulares por un nuevo régimen que la mayoría de la doctrina lo denomina de sociedades simples, informales y residuales, donde, digamos, los cambios son bastante sustanciales porque estas sociedades nuevas que regula la ley en principio tienen que tener contrato, van a poder ser titulares de bienes registrables, tanto muebles como inmuebles, la responsabilidad deja de ser solidaria y pasa a ser mancomunada. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si el legislador quiso solamente que las sociedades simples, estas sociedades nuevas que regula la ley de sociedades, sean contribuyentes del régimen, o bien también quiso que las antiguas sociedades de hecho irregulares que estaban reguladas en la ley de sociedades comerciales de 1950 también puedan ser contribuyentes de este tributo. Yo no tengo ninguna duda de que el legislador quiso abarcar a las viejas, que hoy son las residuales, más las nuevas que se constituyan de acá en adelante, que son las sociedades simples. Bueno, vamos a analizar el aspecto objetivo. Para analizar el aspecto objetivo del régimen, lo primero que tenemos que, digamos, estudiar es cuando una persona encuadra en el impuesto sobre los ingresos brutos. Y para encuadrar en el impuesto sobre los ingresos brutos, desde el punto de vista objetivo, el contribuyente tiene que desarrollar actividades, ejercer actividades a título oneroso y en forma habitual. Que por supuesto, esto va a ser para los dos regímenes, para el general o para el régimen simplificado, pero lo importante es acá determinar si todas las actividades que ejerce este contribuyente encuadran en el régimen simplificado o bien algunas pueden quedar excluidas. Aparte de analizar las actividades, vamos a tener que analizar los parámetros que describe la normativa, debido a que si el contribuyente cumple con los parámetros va a poder ingresar al régimen y si no cumple con esos parámetros va a quedar excluido del régimen. En cuanto a las actividades, el régimen en el Código Fiscal dice claramente que el sujeto debe tener como actividad la venta de cosas muebles, locaciones o prestaciones de servicios, en tanto se encuentran alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces vamos a analizar cuáles son estas actividades incluidas. En primer lugar, no hay ninguna duda de que si el sujeto se dedica a la compraventa de inmuebles, esa actividad no está incluida en el régimen y por lo tanto no va a poder ingresar, puesto que el régimen es solo para venta de cosas muebles. ¿De dónde vamos a tomar la definición de bienes muebles? La vamos a tomar de la legislación de fondo, en este caso del artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, que me aclara qué son bienes muebles.
Fíjense que el artículo 227 dice que cosas muebles son aquellas que puedan desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Esa es la definición de muebles a la hora del tributo. Como les dije, a simple vista, la venta de inmuebles no encuadra en el régimen. Por lo tanto, si un contribuyente del régimen del impuesto sobre los ingresos brutos tiene como actividad intermediar entre la oferta y demanda de inmuebles, no va a poder encuadrar en el régimen por definición del aspecto objetivo del régimen. Por último, en cuanto a las actividades, dijimos de que también encuadran las locaciones y prestaciones de servicio. Por lo tanto, en mi opinión, las locaciones de obra definidas en el Código están excluidas del régimen. Y, sin dar una definición de locaciones de obra, demos un ejemplo a que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, un pintor que realiza un cuadro para el living de nuestra casa con las características que nosotros queremos, está desarrollando una actividad que es una locación de obra. O sea, yo le estoy encargando un cuadro, la pintura, un Van Gogh, le estoy encuadrando para el living de mi casa. Eso es una locación de obra. En principio, conforme la definición del régimen simplificado, esta locación de obra no encuadra en el régimen y el sujeto no va a poder inscribirse en el régimen. Dijimos que a los efectos de analizar el aspecto objetivo hay que ver las actividades incluidas y excluidas y los parámetros que debe cumplir el contribuyente. Los parámetros están claramente definidos en la norma y vamos a analizar uno por uno. El primer parámetro es que el contribuyente, a la hora de analizar su adhesión, tengamos presente que estamos analizando la adhesión del sujeto del contribuyente y no la categorización o la recategorización, sino que el contribuyente por primera vez se encuentra con un análisis y debe determinar si puede o no encuadrar en el régimen. Ya vimos el sujeto, ahora estamos analizando los parámetros. Entonces, ese sujeto tiene que tener ingresos grabados, no grabados y exentos o sujetos a tasa cero en el periodo fiscal inmediato anterior que sean inferiores o iguales a 1.000.000 de pesos. Fíjense que vamos a ver más adelante que a la hora de analizar el ingreso al régimen, voy a tener que tomar todos los ingresos que tenga el sujeto, grabados, no grabados, exentos y sujetos a tasa cero. En cambio, a la hora de categorizarme, solamente voy a tener que tener en cuenta los ingresos grabados frente al tributo. Que esto no es más que lo que hacemos cuando liquidamos el régimen general. Dejamos de lado a los ingresos exentos y no grabados para multiplicar por la alícuota a la cual está alcanzado el contribuyente. Entonces, para ver si puedo ingresar, sumo todos los ingresos. A la hora de categorizarme, solo tomo en cuenta los ingresos grabados. El segundo parámetro, bueno, ¿dónde están cada uno de estos ingresos determinados en la normativa? Las exenciones están en los artículos 212 y 213, los ingresos brutos no grabados están en el 179 y los ingresos brutos grabados a tasa cero están en el artículo 7, inciso A de la Ley Impositiva Anual. Vamos a ver un ejemplo, a ver qué hace un contribuyente a la hora de analizar si puede o no encuadrar en el régimen simplificado. Acá tenemos un ejemplo que es un sujeto, una persona humana que es empleado en relación de dependencia, que de profesión es ingeniero en sistemas y que además presta el servicio de reparación de PC. Estas reparaciones de PC, las tareas las desarrolla a domicilio y tiene un inmueble en alquiler que cobra 1.000 pesos por mes. Entonces, en la pantalla siguiente vemos el cuadro de ingresos que tiene este contribuyente, donde sumamos los sueldos, los intereses que cobra porque tiene plazos fijos y los, ingresos que cobra por reparación de PC. Todos en el año calendario inmediato anterior ascienden a 1.111.000 pesos. Ingresos grabados, no grabados, exentos, y en este caso no tiene ingresos grabados a tasa cero. Entonces, clasifiquemos los ingresos, los de relación de dependencia son no grabados, los de reparación de PC frente al impuesto sobre los ingresos brutos son grabados, los ingresos provenientes de la renta de plazos fijos son exentos, y la locación no configura ninguno de los anteriores, sino que por el 177 es una exclusión de objeto del tributo. Entonces, en conclusión, este sujeto no va a poder adherir como pequeño contribuyente porque los ingresos
totales que tiene suman 1.111.000 pesos y dijimos que solo pueden ingresar aquellos que tengan ingresos iguales o inferiores a 1 millón de pesos. Por lo tanto, este sujeto va a tributar por el régimen general. Imagino todas las preguntas que quieren hacer, pero tal vez estamos acostumbrados que en el régimen del monotributo nacional la relación de dependencia no se tiene en cuenta, los ingresos provenientes de la relación de dependencia no se tienen en cuenta, y en el caso de este régimen simplificado, los ingresos provenientes de la relación de dependencia los tenemos que sumar para determinar si el contribuyente puede o no adherir al régimen. Vamos a otro caso, en este caso es una explotación unipersonal, una empresa unipersonal llevada adelante por una persona humana que se dedica a la venta de zapatos y que tiene medidores de luz y gas a su nombre, que el sujeto en el mes de enero vendió todos los bienes de uso que tenía porque quiso reemplazar todos los bienes de uso del local por nuevos bienes de uso que estaban en malas condiciones, a lo mejor, y los quiso reemplazar. Y nos da el ejemplo, el detalle de ingresos que tiene. Ahí tenemos por venta de zapatos, por intereses de caja de ahorro, y también tenemos que sumar a la hora de analizar si puede o no encuadrar en el régimen los ingresos provenientes de venta de bienes de uso. Como vemos, suman 1.175.100, por lo tanto ya sabemos que este contribuyente tampoco va a poder ingresar en el régimen simplificado, y también todos se preguntarán, como yo me he preguntado, que es injusto que por venta de un bien de uso y reemplazar esos bienes de uso por otro, porque voy a necesitar otros mostradores o estantería para seguir trabajando en este local, quede fuera de este régimen. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que en el artículo 179 figuran como no grabados los subsidios que otorgue el Estado Nacional, Provincial o Municipal, y en este caso en las facturas de luz y de gas se percibe un subsidio que está claramente determinado, por lo tanto deberíamos sumar en principio estos ingresos a la hora de ver si podemos encuadrar o no encuadrar en el régimen. Como el contribuyente del ejemplo tiene 1.175.100 pesos de ingresos, queda fuera del régimen simplificado y por lo tanto va a tener que tributar por el régimen general. Otro de los parámetros que tenemos que analizar es si el contribuyente a la hora de adherirse realiza importaciones de bienes o servicios. El Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe no contiene ninguna definición de importaciones, por lo tanto tenemos que ir a la legislación de fondo, en este caso el Código Aduanero, y la norma claramente dice, el Código Aduanero, que son importadores las personas que en su nombre importen mercadería, ya sea que la trajeran consigo o que un tercero la trajera para ellos. Claramente, esta condición también existe en el monotributo nacional, pero acá se nos presentan muchas dudas que sí están resueltas en el monotributo nacional, ¿no es cierto? Una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es si estas importaciones objeto de la exclusión son o no vinculadas con la actividad que desarrolla el contribuyente. Entonces, vamos al ejemplo del caso B, donde la persona vendía zapatos y tenía una zapatería. ¿Qué ocurre si esta persona en algún momento de la vida decide importar un medicamento porque no se consigue en Argentina y lo necesita para la salud? ¿El legislador se habrá referido a todo tipo de importaciones o solamente excluye el régimen simplificado a quienes resulten ser importadores por el objeto de la actividad que llevan adelante? Entiéndase, el que vende zapatos importa zapatos para vender. Yo creo que esto lo va a tener que aclarar el fisco, no está claro. En el monotributo nacional sabemos que si una persona importa un medicamento puede quedar incluido en el régimen simplificado nacional, no hay ninguna duda de que el régimen nacional se refiere a las importaciones vinculadas con la actividad objeto del contribuyente y no a otro tipo de importaciones. Y el otro tema que va a tener que aclarar la administración tributaria es si una persona importa una sola vez en su vida, si esa vez que importó y dejó de tener esa actividad, eso lo veda de por vida de ingresar en el régimen, o recordemos que hay un dictamen en el caso nacional, el monotributo nacional, que dice que si uno deja de importar por el término de un año, puede ingresar al monotributo nacional, pues dejó de ser importador por el tiempo que la legislación considera que tiene que estar excluido del monotributo nacional. Bueno, esto también merecerá ser aclarado por el fisco provincial.
Otro de los parámetros es no desarrollar actividades especiales, digamos, que están grabadas alícuotas especiales del artículo 7 de la Ley Impositiva Anual. Yo considero de que esta situación es bastante injusta porque en las alícuotas especiales hay actividades desarrolladas por los contribuyentes que no denotan una mayor capacidad contributiva. O sea, el contribuyente podría ser pequeño a pesar de estar grabado por una alícuota especial del artículo 7, que es el caso de un kiosco que vende cigarrillos. Sabemos todos que los cigarrillos están grabados en una alícuota especial, pero yo tampoco no tengo duda de que un kiosco, en principio, no tiene mayor capacidad contributiva que otro contribuyente por vender cigarrillos. Entonces, digamos, hoy quedan afuera del régimen, pero se le podría plantear algo a la Administración Tributaria Provincial a los efectos de que analicen estos contribuyentes que hoy no pueden entrar en el régimen. Este régimen es solo para contribuyentes locales, o sea que si yo estoy comprendido en el convenio multilateral, no voy a poder ingresar en el régimen. A la hora de adherirme, tengo que ser contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos. El contribuyente a la hora de adherir tampoco puede, de ninguna manera, desarrollar actividades de comercio al por mayor. Si bien el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe no detalla una definición de comercio al por mayor, el decreto 58 de 1997 sí detalla, y esto es importante porque a veces tenemos un concepto equivocado de que es comercio al por mayor. Muchas personas me han dicho de que una persona que le vende a un responsable inscripto en IVA está ejerciendo una actividad de comercio por mayor, y eso no es lo que dice la normativa. La norma señala que son ventas al por mayor aquellas que el sujeto efectúe a productores primarios, comerciantes industriales o empresarios prestadores de servicios. No interesa la significación económica, la cantidad de unidades vendidas, lo que sí nos importa es que la venta encuadra por mayor cuando el sujeto que compra incorpora el bien que le venden a su actividad económica. Y acá también lo quiero remarcar, no existe prestación de servicios al por mayor, porque la norma claramente dice que las actividades son por mayor cuando se venden bienes y la persona incorpora ese bien a su actividad económica. Entonces, doy un ejemplo. Una empresa mayorista de turismo que le vende a un minorista no está ejerciendo comercio al por mayor en base a la definición esta. No hay prestaciones de servicio al por mayor. Si le vendemos al contribuyente, le vende al Estado, todas sus ventas van a ser al por mayor, y las ventas que no encuadren en los dos párrafos anteriores van a reputarse por menor. Otro de los parámetros a la hora de adherir al régimen es que el sujeto no tiene que estar grabado con alícuotas, bases imponibles especiales previstas en estos artículos, ni tiene que encuadrar en el 177, excepto el E. Entonces vamos a ver cuáles son estas actividades. Fíjense que en el 177 tenemos préstamos de dinero, intermediación que se perciba ejerciendo comisiones, y que también tenemos bases imponibles especiales para bingo, entidades financieras, compañías de seguro y reaseguro, comercialización de cereales. Bueno, si el sujeto desarrolla alguna de estas actividades, no va a poder encuadrar en el régimen. Vamos a pasar al aspecto temporal de la norma. La norma dice claramente, el régimen general, que es anual con 2 anticipos, mientras que en el régimen simplificado, si el sujeto encuadra, su obligación va a ser mensual. Acá hay un cambio bastante importante porque cambia el periodo fiscal del tributo para el caso que uno ingrese en el régimen simplificado. Vamos a ver el aspecto cuantitativo. Una vez que el contribuyente, obviamente, analizó el aspecto subjetivo y vio que era sujeto que podía encuadrar en el régimen, y analizó todos los parámetros del aspecto objetivo y vio que cumplía con todos los parámetros, lo que tiene que hacer es analizar las dos tablas que hay para personas humanas y para sociedades a los efectos de determinar el quantum de la obligación que le va a tener que pagar al fisco en concepto de régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. Un tema que yo lo remarqué y lo vuelvo a remarcar es que a los efectos
de adherir al régimen, tengo que sumar todos los ingresos que tenga el contribuyente, grabados, no grabados, excepto y grabado a tasa cero. A los efectos de determinar la categoría, que una vez que estoy dentro, porque tengo menos de 1 millón de pesos, a los efectos de determinar la categoría que me corresponde tributar, solo voy a tener en cuenta los ingresos grabados, excluyendo los no grabados, exceptos y grabados a tasa cero. Bueno, este impuesto ya dijimos que sustituye la obligación de pagar por el régimen general y vamos a tener dos tablas, una para personas humanas y otra para sociedades. La tabla de personas humanas es la que están viendo en este momento en la pantalla de su computadora, está clasificada por categorías que llevan un número romano en función a los ingresos anuales que tenga el contribuyente de 0 a 1 millón de pesos, y la tabla de personas sociedades incluidas en el régimen, que es la tabla de las personas humanas incrementada en un 20% en función a la cantidad de socios que tenga la sociedad y que recordemos que no pueden ser mayores a 3. Van a ver una columna donde yo puse sociedades de un solo socio, no voy a dar muchos detalles, pero puede haber una sociedad del artículo 23 de la Ley de Sociedades que tenga un solo socio, que son las sociedades, una SRL que se queda sin un socio y por lo tanto son dos, se queda sin uno y por lo tanto esa SRL va a pasar a la sección cuarta, el capítulo 4, a la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley de Sociedades como sociedad simple. A pesar de que es una SRL, va a quedar como simple. Entonces vamos a ir, para determinar la obligación de una sociedad, vamos a ir incrementando el valor que me fija la tabla de las personas para personas humanas en un 20% más por cada socio que tenga la sociedad. El Ejecutivo tiene la facultad de modificar, digamos, los importes de ingresos brutos anuales y las distintas escalas, que esto es similar a lo que ocurre en el monotributo nacional. La FIP tiene facultades para modificar, digamos, la tabla. Bueno, tenía, ahora se va a modificar por el RIT de la tabla, pero en un momento la FIP tenía facultades para modificar la tabla. Bueno, si el contribuyente, digamos, del tributo, una vez que determinó la categoría y todo, decide pagar en enero el monto de todo el año, va a recibir una bonificación de 2 cuotas sobre el monto de la obligación tributaria. O sea, que en lugar de pagar 12 meses, va a pagar. Esto está dispuesto en la resolución 6 del 2017, en el Código Fiscal, aclaran cómo es la situación. Perdón. No es fácil llevar el aparatito este. Bueno, entonces este contribuyente, si decide, digamos, pagar todo de una sola vez, va a poder tranquilamente usar este artículo. Un tema que tenemos que analizar detenidamente es que los contribuyentes que se adhieran a este régimen, si bien la ley que lo incorporó el Código Fiscal no dice nada, la resolución 6 del 2007 en el artículo 21 dice de que los contribuyentes no van a sufrir ni retenciones ni percepciones, ni tampoco van a sufrir acreditaciones bancarias. Digamos, abajo me están haciendo un montón de preguntas de esto, pero lo único que les puedo decir es que los que tienen saldo a favor al 31 de diciembre va a salir un aplicativo para compensar ese saldo a favor con las obligaciones del régimen simplificado de enero en adelante, y quienes hayan sufrido retenciones y percepciones en el mes de enero y febrero y todavía no se hayan adherido al régimen, esos como no son saldos a favor, sino que son pagos a cuenta de un tributo que todavía no se determinó, en principio iban a estudiar en el fisco la posibilidad de usar esos pagos a cuenta no imputados a ningún lado contra las obligaciones del régimen simplificado. Bueno, ¿qué ocurre cuando un contribuyente inicia actividades y no tiene ningún historial de ingresos? ¿Cómo computa ese parámetro de 1 millón de pesos? Estamos hablando de una persona que inicia actividades hoy y de que no tiene ningún historial, digamos, de ingresos anteriores, no desarrolló nunca ninguna actividad. Entonces va al fisco con el 1029, se inscribe, le dan el número de cuenta, ingresa a la aplicación web del régimen simplificado con clave fiscal a través de la página de la FIP y qué ingresos pone a los efectos de
digamos, determinar la categoría. Bueno, en este caso, el contribuyente que inicia actividades sin historial anterior de ingresos, lo que va a tener que hacer es hacer una proyección anual de los ingresos y determinar esa proyección, en base a esa proyección, la categoría que le corresponde, y esta proyección la va a tener que guardar en papeles de trabajo a la orden del fisco si en algún momento se la solicitan. Y acá vamos a dar algún ejemplo, digamos, para tener presente qué nos puede ocurrir. Si viene un cliente que se va a anotar, o se anotó hoy, y nos dice que va a invertir en mercadería 200 millones de pesos, nosotros mismos nos damos cuenta que ese cliente no va a poder ingresar al régimen simplificado, porque si son mercaderías, bienes de cambio, si compra 200 millones en un año, es poco probable que venda 1 millón de mercadería. Entonces, digamos, podemos, a los efectos de hacer una proyección y que esa proyección sea razonable, podemos decirle al cliente que nos estime cuánta mercadería va a comprar y en función a eso hacer una estimación de las ventas. El tema es bastante complejo en el caso de los servicios, porque si un cliente viene hoy y dice, bueno, me toca entrar impuestos sobre los ingresos brutos, voy a iniciar actividades y soy pintor, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? No sabemos la cantidad de trabajo que va a tener este pintor y mucho menos no sabemos los ingresos que va a tener. En ese caso, intentaremos categorizarlo en las categorías más bajas y al año siguiente recategorizarlo en función a los ingresos reales que tenga, porque no tenemos algún parámetro para determinar los ingresos que va a tener este contribuyente. Entonces, esto es para el caso de inicio de actividades. Los contribuyentes que, digamos, tengan que analizar su situación frente al régimen y vienen con un historial de ingresos, vienen del régimen del actual régimen general, van a tomar los ingresos que les declararon en el régimen general a los efectos de categorizarse, y aquellos que no tuvieron 12 meses de actividad, imaginemos un sujeto que inició actividades en noviembre del 2016 y solo tiene actividades en noviembre y en diciembre, por lo tanto no tiene 12 meses de ingreso, esa persona lo que tiene que hacer es categoría de... Ay, ¿qué pasó? Esperen que se desencuadró algo de acá. ¿Qué? No toqué nada. ¿Está transmitiendo? Ah, pero se me fue lo de abajo. Bueno, perdón, se me fue una pantallita que había abajo. Sí, donde salían abajo las consultas. Se me fue. A ver un segundo que me están ayudando acá para... No sé qué esto se me fue, esta barra de acá abajo. Bueno, ahí está, ahí déjalo que saco. Bueno, gracias. Bueno, entonces los contribuyentes con actividad iniciada, digamos, puede ser que tengan 12 meses de ingreso o bien que no tengan 12 meses de ingreso, pero anualizan si no tienen 12 meses de ingresos y van a determinar la categoría en función a los ingresos anualizados. El régimen prevé, como el monotributo nacional, recategorizaciones y solamente hay que hacer una recategorización al año. Yo, la verdad que en cuanto a la simplificación del régimen, cuando uno lo lee, entiende de que es más simplificado que el monotributo nacional y que el régimen simplificado de ley, puesto que en el monotributo nacional hay muchos más parámetros que los ingresos, más recategorizaciones de las que tiene este régimen simplificado de ingresos brutos. Lo mismo ocurre en el digamos, DREI municipal. Hay más parámetros, superficie, en metros cuadrados, y aquí solamente tenemos el parámetro de ingresos. Y en la recategorización, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar solo el parámetro ingresos. No tengo ningún otro parámetro que revisar. Entonces, tomo los 12 meses anteriores y todos los meses de enero voy a determinar en función a los ingresos grabados únicamente. Recordemos que
todos los ingresos del contribuyente es a la hora de poder o no adherirme. A la hora de determinar la categoría o recategorizarme es solamente ingresos grabados. En función a los ingresos grabados que tengo devengados en el último año, voy a determinar la categoría que corresponde. Si se determina de esa recategorización de que me quedo en la misma categoría, no voy a tener que hacer nada. Tengo tiempo hasta el 31 de enero de hacer la recategorización de todos los años y la recategorización que haga en enero la voy a pagar con el vencimiento de febrero, pero ya como ingresos brutos se paga por mes vencido, enero lo voy a pagar en febrero con el valor de la nueva categoría, o bien, si no tuve que recategorizarme, pagaré la categoría del año anterior. Bueno, acá vimos lo mismo que dice para adherir al régimen, lo dice a la hora de recategorizarme. Si el contribuyente, una vez adherido, no tiene 12 meses de ingreso, lo que va a tener que hacer es anualizar los ingresos de la misma manera que anualiza una persona que tiene que categorizarse por primera vez en el régimen, y a los efectos de determinar la categoría, solo se tienen en cuenta los ingresos brutos grabados, excluyendo los no grabados, los exentos y los sujetos a tasa cero. Les vuelvo a repetir, los contribuyentes, si de la revisión de los ingresos se determina que tienen que conservar la categoría que tenían el año anterior, no tienen que hacer nada, no hay que confirmar la categoría, uno va a ingresar, va a emitir las boletas de pago del régimen del año siguiente, con el mismo valor que las del año anterior, sin hacer ninguna recategorización. Hay que aclarar que la resolución 11 del 2017 prorrogó la adhesión al régimen debido a los motivos que la mayoría de ustedes conoce, que el aplicativo tenía algunos problemas y que todos los contadores estábamos de vacaciones, bueno, muchos problemas, y hoy, y hasta el 13 de marzo del 2017, un contribuyente puede adherirse al régimen sin pagar intereses, sin tener sanciones ni multas, de forma retroactiva al mes de enero. Esto lo permite el aplicativo web del régimen simplificado y en el organismo dicen de que, digamos, está a punto, funciona, si bien hubo 2 días que hubo un problemita, generó un problema, hoy, digamos, permite adherirse estando en febrero con fecha de inicio en el régimen, mes de enero. Una vez que yo me adhiero, va a haber una constancia de adhesión y volantes de pago. El que hizo trámite sabe que emite los 12 volantes de pago del año completo, salvo que elija la opción de pago anual. La constancia de adhesión es el formulario 164, que ya hemos presentado una queja al API porque el formulario este sale con el domicilio real del contribuyente. El problema es que mientras que para el Fisco Nacional el domicilio del contribuyente es el domicilio donde ejerce su actividad y por lo tanto la constancia de monotributo, cuando uno la imprime, debajo tiene el domicilio del establecimiento donde resta la actividad, en la constancia del régimen simplificado, abajo sale el domicilio real, o sea, el domicilio donde vive la persona. Esperen que me están revisando. Bárbaro. Entonces, esto, la verdad, genera un problema frente a la inseguridad, que si yo pongo en mi local comercial la constancia de adhesión, vamos a imaginar que tengo un local en Oroño al 500, y en el local comercial pongo la constancia de adhesión, diciendo que vivo en Alberdi y en Álvarez Thomas al 700, y, digamos, se genera un problema de inseguridad porque a la hora que yo estoy trabajando, seguramente en mi casa no hay nadie, y estoy exhibiendo en la vidriera, tal vez el domicilio particular mío. Bueno, esto el fisco se comprometió a, digamos, resolver este problema para que no aparezca en la constancia de adhesión el domicilio real de las personas, sino que se le solicitó de que aparezca el domicilio del establecimiento donde se presta o se lleva adelante la actividad. Digamos, a la hora de pagar, la obligación de régimen simplificado vence el mismo día que el régimen general, con el mismo calendario de vencimientos y sin ningún problema. La falta de pago en términos de los anticipos solo conlleva intereses,
puesto que el régimen simplificado tiene una sola declaración jurada anual, que es la declaración jurada de recategorización, y los volantes de pago que se emiten a los efectos de pagar la obligación tributaria son similares a la credencial del monotributo. No es una declaración jurada, por lo tanto, si yo no pago, no estoy encuadrado como falta de presentación de declaración jurada, sino que simplemente dejé de pagar una obligación y debo los intereses que están en el artículo 104 del Código Fiscal, y que recuerden que a la hora de calcular los intereses se hace como, digamos, hacemos con el régimen general, entramos en el aplicativo, ponemos ley de capital y calcula los intereses, digamos, sin ningún problema, y voy a llevar el volante de pago del capital más el volante de pago de los intereses al banco, al efecto de pagar, digamos, el capital por un lado más los intereses por otro. Acá desde el Instituto de Materia Tributaria, cuando el fisco vino, le dijimos que firmen convenio con más bancos, porque todos sabrán que hasta ahora esta obligación la está cobrando el Banco de Santa Fe y no han firmado convenio con otros bancos. Esperemos que prontamente se resuelva este problema, digamos. Bueno, y acá tenemos la frutilla del postre, digo yo, que si bien a la hora de adherirme hay 6 parámetros que yo tengo que analizar, a la hora de quedar excluido hay 4. Entonces uno tiene que preguntarse qué pasa con los otros 2, que son requisitos de adhesión, pero no son requisitos de exclusión. Dijimos que causales, digamos, a la hora de adherir tengo que analizar los parámetros que están acá, pero también tengo que analizar si el contribuyente es importador o si el contribuyente tiene grabadas actividades por alícuotas especiales. Entonces, ¿cómo un contribuyente queda excluido cuando en los últimos 12 meses, hoy estoy en febrero, yo tengo que calcular los ingresos de los últimos 12 meses, parándome en febrero para atrás, y determinar si el contribuyente superó el $1.000.000? Si lo superó, me tengo que autoexcluir. ¿Cómo? A través de la página web de la AFIP, entrando con clave fiscal, me voy a excluir del régimen. Si yo, por algún motivo, quedo comprendido en el convenio multilateral, el mes, vengo tributando por el régimen simplificado, este mes de febrero quedo comprendido en el convenio multilateral, este mes quedo excluido del régimen simplificado y voy a tener que tributar por el régimen general. Si, digamos, estoy en el régimen simplificado e incorporo alguna de las actividades mencionadas en el Código Fiscal, en los artículos 121, 192, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea, tengo una actividad, incorporo alguna de estas, este mes quedo excluido. Vamos a imaginar que yo tengo una zapatería que encuadro en el régimen general y a partir del mes de febrero voy a abrir una concesionaria de autos que tiene base imponible especial, quedo excluido a partir del mes de febrero. Y si a partir de un mes en particular empiezo la misma actividad que tengo, vendo zapatillas, pero empiezo a ejercer la actividad de comercio por mayor de zapatillas, ese mes quedo excluido. Lo que debemos preguntarnos, y que no vamos a tener una respuesta por ahora, es qué ocurre si yo adhiero al régimen y luego de la adhesión paso a ser importador. ¿Quedo excluido? En principio no. De la lectura de la norma, ser importador es un requisito que se le exige al contribuyente a la hora de adherir. O sea, yo no puedo ser importador y adherirme al régimen, pero de la lectura de la norma nada obsta que dentro del régimen, una vez que yo me inscribí y me adherí al régimen porque me corresponde por los parámetros debido a que es obligatorio, al año de estar en el régimen saco la matrícula de importador. La norma acá no es clara. Parecería que es un requisito a la hora de la adhesión, pero no es ningún requisito a la hora de exclusión. Y si es el análisis, en principio no es algo lógico, porque uno puede desarrollar una planificación fiscal al inicio como contribuyente y anotarse en una actividad comercial y decir de acá a 4 o 5 años saco la matrícula de importador y quedar dentro del régimen siendo importador, y aquellos que venían de antes como importador se le prohíbe ingresar y a los nuevos se le permite. Entonces esto no genera mucha transparencia. Cuando el contribuyente, digamos, cesa sus actividades, lo que va a hacer es el procedimiento que está en la resolución 37 del 2010, o la que lo va a hacer el
futuro. Recordemos que entrando con clave fiscal a la página de la AFIP, lo que yo puedo hacer es comunicar el cese de la actividad y me da una constancia de cese. Tal vez me citen, tal vez no me citen, en función a lo que analicen de la cuenta como contribuyente, digamos, en el sistema del API. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el contribuyente? El contribuyente tiene que, digamos, colocar este formulario que yo le comentaba, el 1164, este cartel indicativo en un lugar visible que lo pueda ver el público. Esta es una obligación que está establecida en el Código Fiscal y que está regulada también en el artículo 13 de la Resolución 6 del 2017 y que era lo que yo les comentaba del tema del domicilio. También, si el contribuyente va a operar con organismos estatales o de los distintos niveles de gobierno, entidades financieras, compañías de seguro, lo que va a tener que hacer es llevarle esta constancia de inscripción a los distintos compañías de seguro, bancos, a los efectos de que tomen nota de que el contribuyente está en el régimen simplificado. Recordemos que, digamos, la resolución 19 del 2011 a estos contribuyentes le obliga a sacar la constancia de cumplimiento fiscal, esto es importante también decirlo, y el régimen regula sanciones que se acoplan a las otras sanciones que están en la parte general del código. O sea que hoy, para el régimen simplificado, tenemos un catálogo de sanciones en el capítulo de régimen simplificado y otro catálogo de sanciones que está en la parte general del código. Entonces empecemos. Los contribuyentes que no paguen 10 periodos mensuales consecutivos o 15 periodos alternados pueden ser pasibles de las sanciones y penalidades establecidas en la parte general del código. Si no exhiben el formulario 1164, van a tener la sanción del artículo 77, que es infracción a los deberes formales. O sea, le van a poner una multa por infracción a los deberes formales. En cambio, si no se categorizan o recategorizan y o incumplen las mismas, pueden encuadrar en las sanciones del artículo 78 o del 87 del Código Fiscal. El 78 regula la falta de presentación de declaración jurada. La categorización o la recategorización es una declaración jurada. O, digamos, puede ser encuadrado en el 87, que es omisión de impuestos. Si el contribuyente a la hora de categorizarse o recategorizarse se vale de algún ardid mediante una simulación o dolo, oculta algo, la sanción que está prevista en la normativa es la exclusión, perdón, la defraudación. Bueno, digamos, otro de los temas que ahora recuerdo con verlo esta filmina, y esto es importante, a la hora de tomar los ingresos del contribuyente para categorizarme o bien para escribirme en el régimen, si yo tuve determinaciones, como contribuyente, tuve determinaciones de oficio, digamos, a los ingresos le tengo que sumar también la base imponible que me determinaron en esta determinación de oficio a la hora de categorizarme. Bueno, muchas gracias y ahora voy a empezar a contestar las 2 o 3 preguntas que tengo acá que, digamos, la mayoría ya las contesté. Muchos me preguntan por los saldos a favor, no le puedo decir otra cosa de que van a sacar un aplicativo y que con ese aplicativo se va a usar para compensar para adelante las obligaciones del régimen simplificado. Esbozaron muy por arriba de que si el contribuyente luego de compensar le quede un saldo a favor, van a estudiar que ese saldo a favor que le quede se aplique para patente e inmobiliario. Por ahora, no sabemos. Otra pregunta que me hacen es, bueno, acá, si un contribuyente realiza intermediación, si queda excluido, claro que queda excluido porque es alícuota especial, no hay ninguna duda. Digamos, el régimen simplificado excluye a los contribuyentes que estén grabados con alícuotas especiales y la actividad de intermediación está grabada con alícuotas especiales. Otra de las preguntas que me hacen es si primero tengo que inscribirme y luego tengo que hacer el trámite web. Sí, primero hay que llevar el formulario 1029 al organismo, me dan el número de cuenta. Una vez que esa cuenta figura en internet, puedo ingresar a el link en la página web de la FIP del régimen simplificado y luego
recién voy a poder adherirme. Esto no se hace con un aplicativo, me preguntan si es con aplicativo o no, es con clave fiscal. Tengo que dar de alta el rol entrando, ¿no es cierto?, con la página, con Quit y clave fiscal en la página de AFIP, voy a entrar a la Administración Provincial de Impuestos y voy a dar de alta el rol del régimen simplificado. Después me preguntan si el tope de 1.000.000 de pesos para ver si quedo excluido lo tengo que calcular una vez al año o todos los meses. No es mensual, es diario. O sea, el hecho de que supere el 1.000.000 de pesos el 31 del mes o el primero del mes, yo voy a quedar excluido. Si lo superé el 1.000.000 de pesos de los 12 meses anteriores de ingresos, el primero del mes voy a quedar excluido el primero. Si superé el 31 voy a quedar excluido el 31. Pero siempre, todos los meses, tengo que comparar el parámetro de 1.000.000 de pesos. Luego me preguntan, bueno, acá hay un desorden bastante. Dice, entre las causales de exclusión tampoco figuran las alícuotas diferenciales. ¿Qué pasa si incorporo una actividad con alícuota diferencial luego de la adhesión? Esta es la misma pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa si soy importador luego de haberme adherido al régimen, sigo como importador? Yo entiendo de que no queda excluido y que esto es un error de la normativa. Luego preguntan, ¿qué pasa con un contribuyente que realiza una actividad exenta y otra que entra en régimen simplificado? Digamos, acá entiendo yo que la pregunta está incompleta, porque lo que yo debería preguntar es qué pasa con los ingresos de este contribuyente. Si este contribuyente realiza una actividad exenta y otra del régimen simplificado, y otra que entra en el régimen simplificado, y sus ingresos sumados le dan el parámetro de 1.000.000 de pesos, va a poder ingresar sin ninguna duda. Si el contribuyente, sumado a los ingresos exentos y grabado en el régimen simplificado, supera el 1.000.000 de pesos, no va a poder ingresar al régimen. Después me preguntan, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio y es obligatorio desde el mes de enero. A diferencia del régimen del monotributo nacional y del REI municipal, que son regímenes opcionales, este es obligatorio. Después me pregunta si un taxista está excluido. Por supuesto, porque tiene alícuota de transporte al 1,5, alícuota diferencial. Dice, ¿qué pasa con la declaración jurada anual del 2016? ¿Se presenta? Bueno, la declaración, la norma, la resolución 6 del 2017, modificada por la 9 del 2017, es clara en cuanto a que los contribuyentes que ingresen al régimen simplificado, de manera obligatoria, no van a tener que presentar las declaraciones juradas anuales que venzan a partir del periodo fiscal 2017. Por lo tanto, la del 2016, que venció en el 2017, no la tienen que presentar. Ahora bien, los contribuyentes que permanecen en el régimen general tienen obligación de presentar la declaración jurada anual informativa. Bueno, acá hay una pregunta que no la entiendo, la voy a leer y a la persona que la hizo le pido que la reformule porque no se entiende. Acá hay una persona que dice, ¿todas las alícuotas diferenciales están exentas? No sé a qué se refiere. Luego me pregunta otra persona, ¿el servicio de peluquería ingresa en el régimen simplificado? No ingresa porque tiene alícuota especial o diferenciada. Luego me preguntan, ¿se puede pagar mediante BEP el pago? No, solo en el Banco de Santa Fe. Van a habilitar BEP próximamente, dijeron. Solo se puede pagar en Banco de Santa Fe. Y me quedó por acá otra persona pregunta, al adherirme al régimen, los proveedores no pueden retenerme, no pueden, no deben retenerme, y yo le tengo que exhibir a los proveedores la constancia de adhesión a los efectos de, digamos, que dejen de retenerme o percibirme, porque puede haber algún caso de algún proveedor que me perciba. Bueno, creo que no me quedó. A ver si repaso alguna de las preguntas, alguna otra. Una pregunta, una panadería que tiene alícuota 0
para pan común y 3% para el resto. ¿Entra el régimen? Bueno, acá no entiendo mucho, porque en realidad la panadería, la mayoría de las panaderías tienen una alícuota especial del 2,5 que está en la ley impositiva, y caso contrario, puede ser una industria, una panadería, o sea que hay que analizar si es sucursal de panadería o panadería. La alícuota de 2,5 está clara en la ley impositiva. Si encuadra en esa alícuota de 2,5 no va a poder adherir al régimen simplificado. Si por el contrario es una panadería industrial, digamos, fabrica y no es sucursal de panadería, ahí hay que analizar si vende a consumidor final, porque si vende solamente por mayor, no va a poder entrar por el tema de ventas por mayor. Si la panadería industrializa y vende a consumidor final, entiendo de que ahí podría entrar al régimen simplificado, excepto de que encuadre en la alícuota del 2,5 de la ley impositiva, no, del artículo 7. Y luego me preguntan, fabricación de calzado y venta al por mayor, bueno, ahí hay un error conceptual porque eso está exento por el artículo 213, inciso N, la fabricación de calzado sin monto, dice el Código Fiscal de la provincia, está exenta sin tope, digamos, y el único requisito es estar inscrito en el registro industrial de la Nación. ¿De dónde obtengo las categorías de las personas de las sociedades? La tengo que calcular yo, ya se las calculé, está la tabla puesta en el material. Y acá me preguntan, un contribuyente tiene dos actividades, una de ellas locación de inmuebles, ese está excluido porque si uno tiene varias actividades y una está excluida, excluye a todas las actividades del régimen simplificado. ¿Debo tener en cuenta el IVA? Sí, lo tengo que tener en cuenta, el IVA dentro de los ingresos, porque recordemos que en el impuesto sobre el ingreso bruto, el IVA es una deducción de la base imponible, por lo tanto, la definición de ingreso bruto, el IVA encuadra, luego, a efecto de determinar el tributo en régimen general, lo que tengo que hacer es restar como deducción de la base imponible el IVA, pero para este régimen simplificado no hay ninguna duda de que sí. Dice, ¿la constancia de adhesión al régimen simplificado debe exhibirse? Sí, hay que exhibirla, no hay ninguna duda, igual que la puedan ver los consumidores. El material no se puede bajar, yo eso no tengo nada que ver. Pregunten acá en el Consejo de Ciencia Económica cómo hay que hacer para bajar el material. Vuelven a preguntar, ¿la declaración jurada anual del 2016 no se presenta para los contribuyentes del régimen simplificado? Vuelvo a repetir lo que dije. La norma es clara y dice que quienes ingresen al régimen simplificado van a poder, no tienen que presentar la declaración jurada que vencen a partir del 2017. Por tanto, la declaración jurada anual del 2016 que vence en el 2017 no lo va a poder. Después me preguntan, ¿qué sociedades están incluidas en el régimen? Eso lo dice el Código Fiscal, o sea que lean el Código Fiscal que dice cuáles son las sociedades que están incluidas, y también lo tienen en el material. No me quedó claro lo del IVA. El IVA es un ingreso bruto, hay que sumarlo para determinar los ingresos brutos anuales. Dos personas me preguntan lo del IVA, otra vez. En la definición de ingresos brutos en el Código Fiscal, el IVA es un ingreso bruto. A los efectos de determinar la obligación por el régimen general, el IVA constituye una deducción de la base imponible, pero en ningún momento el legislador lo dejó afuera como ingreso bruto, es un ingreso bruto. Por lo tanto, los contribuyentes del régimen simplificado, si están inscritos en IVA, van a tener que sumar los ingresos con IVA a la hora de ver si encuadran o no en el régimen. Sí, acá me pone, si facturé 900.000 pesos más IVA, o sea 1.089.000, quedó excluido del régimen simplificado. Esto es así, excepto que en el futuro lo modifiquen. Hoy es así. Esa persona que facturó 900.000 pesos más IVA, total 1.089.000, queda excluido del régimen simplificado. ¿Qué pasa con los contribuyentes que pagaron el régimen general en enero mal, porque es un régimen obligatorio? Al contribuyente que le corresponde el régimen simplificado, no puede, digamos, tener o liquidarlo por el régimen general, y yo tengo la opinión de que van a tener que presentar la declaración jurada
con una nota en el organismo diciendo que se confundieron y van a tener que adherirse al régimen simplificado desde el mes de enero. Un contribuyente que tiene 3 inmuebles en alquiler actualmente está pagando ingresos brutos y no debería pagar, no está exento. Esto es un error, o sea que esta pregunta no la voy a contestar porque no hay una exención para 3 inmuebles. No sé a qué se refiere el que lo pregunta, pero no, en el artículo 213 no hay ninguna exención para alquiler de 3 inmuebles. ¿Qué pasa con las retenciones del 2017? Preguntan. Les vuelvo a repetir, este tema está en estudio, pero ya van a sacar una resolución general. Quienes tengan saldo a favor al 31 de diciembre del 2016, con un aplicativo que va a, digamos, el organismo a poner a disposición de los contribuyentes, van a poder compensar obligaciones futuras. Eso es estar a favor al 31 de diciembre. Esta persona, aparte, si no se inscribió el 1 de enero en régimen simplificado, seguramente sufrió retenciones y percepciones. Esas retenciones y percepciones no son saldo a favor, son un pago a cuenta sin imputar y el fisco está analizando qué hacer con eso. Hoy no le puedo dar ninguna respuesta. Si del análisis me surge que debo subir o bajar de categoría, no tengo que hacer nada, eso lo tengo que hacer en el mes de enero, no hay ninguna duda, esa es la pregunta. ¿Qué ocurre si durante el año me corresponde subir o bajar de categoría? Nada tengo que hacer, lo que tengo que analizar es no quedar excluido por el parámetro de ingresos, que eso lo aclaré, me parece que no hay ninguna duda. Lo que yo tengo que hacer es sumar anualmente en enero, sumaré los ingresos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, siempre anualizaré los ingresos al efecto de ver si supero 1.000.000 de pesos, pero nada más. Bueno, acá hay algo que no entiendo lo que preguntan. Le voy a pedir que se tomen el trabajo de ser un poco más claro porque me preguntan, ¿se pagan impuestos sobre impuestos? No entiendo lo que me preguntan acá. Es algo que no... Acá no hay base imponible por alícuota, entonces la pregunta está mal formulada. No logro entender lo que preguntan. Dice, ¿podría indicar dónde está expresado que debemos tomar el IVA para sumar los ingresos? En el Código Fiscal, en el régimen general, dice que el IVA constituye una deducción de la base imponible, pero lo dice para el régimen general y no lo dice para el régimen simplificado. Luego dice, a los comercios que le retienen los bancos por tarjetas de crédito, ¿tienen que presentar la constancia en el banco o esas entidades o no es necesario? El chico aclaró acá de que le va a mandar un padrón a los bancos con todos los contribuyentes que estén en el régimen simplificado. No obstante, le pido que ustedes también le lleven al banco la constancia. Estamos hablando de que el fisco, cuando termine todo este tema de padronamiento, le va a alcanzar a los contribuyentes un padrón de todos los que se adhirieron. Perdón, a los bancos le va a alcanzar un padrón de todos los que se adhirieron. Yo lo que haría es llevarla a la constancia también, ¿no es cierto? No tengo duda de que eso no mejora la relación con el banco, ¿no es cierto? Bueno, no tengo más preguntas. Si alguien tiene alguna otra que hacer. Una persona que estuvo en relación de dependencia durante el 2016 y se escribió en ingresos brutos en junio, ¿debe anualizar o considera? Sí tiene que anualizar, porque lo dice claramente que tiene que anualizar los ingresos y los ingresos por relación de dependencia son no gravados, por lo tanto debe anualizar. Luego preguntan, ¿sería correcto decir que el IVA es un ingreso no grabado? No, no es un ingreso no grabado, es un ingreso bruto definido por el tributo y el Código Fiscal, vuelvo a repetir, como es un ingreso bruto y encuadra en el concepto de ingreso bruto, lo que crea es una deducción del IVA de la base imponible. Dice, el ATE envió un mail
explicando que hay que volver a bajar las boletas por un error en el código de barra. Es verdad, hubo un error en un periodo, así que les recomiendo que vuelvan a bajar las boletas porque hay sucursales del Banco Santa Fe que no las podían cobrar porque se emitieron con un error en el código de barra. Luego dicen, si un kiosco en el mes de enero, por ahora, sigue normalmente, ¿puede seguir con boleta de papel? La resolución 6 del 2017, en el artículo 23, eliminó las boletas de papel de enero del 2017 en adelante, y por lo tanto no va a haber más boletas en papel. Por otro lado, el kiosco, si vende cigarrillos, está alcanzado a una alícuota especial y por lo tanto no va a poder adherir al régimen simplificado y va a tener que tributar con el régimen general. Luego me preguntan, ¿qué pasa si venció una boleta de pago anual? Está prorrogado el pago hasta el 13 de marzo del 2017, no venció. Me preguntan, ¿confección de prendas de vestir está excluido del régimen? Está mal formulada la pregunta porque no sé ni el parámetro de ingreso, ni si vende por mayor o por menor, ni si es importador, no, ahí no puedo responder. El CICREP del 2017, ¿cómo se puede recuperar? Ya lo respondí, el fisco está analizando qué hacer con los pagos a cuentas sin imputar. Por ahora solo sabemos de que el fisco, el saldo al 31 de diciembre del 2016, va a poner a disposición de los contribuyentes un aplicativo para poder compensar. No se sabe nada de los pagos a cuenta de enero y febrero sin imputar. ¿Se pueden adherir los peluqueros? No, tienen alícuotas especiales. Bueno, acá no entiendo tampoco una pregunta que me hacen. Les pido por favor un poco más concreto la redacción, porque si no, no me cuesta mucho entender lo que escriben. Dice, si las boletas de papel no se pagaron a su vencimiento, no sé a qué boleta de papel se refiere, porque en el 2017 no hay más boleta de papel. La actividad de confección de prendas de vestir en sí está excluida como actividad. Actividad de... En primer lugar, sí es mal formulada la pregunta. No me dice si es por mayor, por menor, si es a consumidor final. No entiendo la pregunta esa de prenda de vestir. Sigo sin entenderla. Dice, ¿se pueden adherir médicos y odontólogos? En mi opinión están exentos, salvo que sean sujetos de empresa. Los profesionales liberales estamos en el 213L como exentos, contadores, médicos, abogados. Por lo tanto, no encuentro motivo por el cual tenga que adherir un médico o un odontólogo siendo profesión liberal. Dice, ¿se debe presentar el formulario 1276 además de la constancia? No sé a dónde lo van a presentar, porque no aclaran. ¿Se debe presentar el formulario además de la constancia de los proveedores? Eso no dice la norma, solo se debe presentar el 1164. ¿Puede repetir si se presenta la declaración jurada del 2006? Bueno, última vez que lo digo porque creo que ya lo dije 5 y por respeto al público me parece que no lo debo repetir tantas veces. Última vez que lo digo. Declaración jurada anual del 2006. Régimen general se presenta. Declaración jurada anual del 2016. Aquellos que ingresen en el régimen simplificado a partir de enero no tienen que presentarla. Las boletas de papel del año 2006 no fueron pagadas a su vencimiento. Debo generarlas por Osiris. A partir del 2007 no hay más boletas de papel, o sea que lo que no hicieron en el 2016 no lo van a poder hacer en el 2017. Los bancos tienen orden de no recibir boletas de papel a partir del 2017. Si algún banco la recibió fue por error. ¿Por qué no pueden adherir los albañiles? No tengo ninguna duda que es locación de obra lo que hace un albañil, por lo tanto no puede adherir. Y si en el fisco le dijeron que sí, se confundieron
porque el albañil claramente la actividad que desarrolla es una locación de obra y el régimen es para locaciones de servicio, no para locaciones de obra. Eso no hay duda. Y me vuelven a preguntar los albaniles. Hay actividades como albaniles que por sistema no pueden adherir. Es correcto que no pueden adherir. Los albaniles tienen como actividad locación de obra. El régimen es para locaciones de servicios, por lo tanto están excluidos del régimen. Bueno, no tengo más preguntas, acá tengo otra. No pagué ingresos brutos en noviembre y en diciembre. ¿Las puedo pagar ahora? Sí, porque no hay ningún problema. Va a pagar con los intereses y si no presentó la declaración jurada por el régimen general, también va a pagar la multa, digamos, de esa declaración jurada no presentada, pero si presentó y no pagó, solamente va a pagar los intereses desde noviembre hasta ahora. ¿Cómo se pagan los intereses resarcitorios? Con el aplicativo, eso busquen en la página web de API, está cómo liquido los intereses de la vuelta manual con el aplicativo, está en la página web del API, no hay ningún problema en mirarlo el aplicativo. Acá hay una pregunta, tampoco logro entender. Dice, si no hay boleta de papel y no hay régimen simplificado para las locaciones de obra, ¿y cuál es lo que pregunta? No entiendo cuál es la pregunta. Si no hay boleta de papel y no hay régimen simplificado, entran por el régimen general y presentará la declaración jurada. Esa sería la respuesta. ¿En qué alícuota está diferenciar la peluquería? Salones de belleza. Me voy a mirar acá, pero dice claramente que los salones de belleza están alcanzados por la alícuota salones de belleza. El 7F dice que están grabados al 4,5 los institutos de estética, salones de belleza y similares. Ahí entran las peluquerías, son salones de belleza y o similares. Excepto de que sea una peluquería que en lugar de embellecer nos haga al revés, bueno, pero en general se entiende que las peluquerías son salones de belleza. La declaración jurada de ICIP mensual del régimen general no tiene ningún cambio. La pregunta que hace, nada, hasta ahora no hay ningún cambio. O sea que lo que preguntan acá si hay algún cambio, no lo hay. Albañil. El albañil, otra vez me vuelven a preguntar, es locación de obra. Si el sistema se los permite ingresar, está mal en el régimen simplificado. No hay duda de que es una locación de obra. Digamos, tal vez tenga un código de actividad que no represente la tarea del albañil y los deje ingresar por error. Pero conceptualmente, si uno analiza la actividad incluida y excluida del régimen, las locaciones de obra están excluidas porque no lo dice, por lo tanto no pueden. Las joyerías, ¿qué alícuota tienen? 4,5 quedan excluidas del régimen porque es alícuota general. Dice, si pasa el vencimiento de la boleta del régimen simplificado, ¿se debe reimprimir o el banco hasta el 13 de marzo el banco va a cobrar todo fuera de término porque sacaron la resolución general 11 del 2017 que dice de que lo van a cobrar fuera de término. Luego me preguntan, entiendo, los periodos posteriores, qué sé yo, marzo, si lo van a pagar fuera de término, no hay que reimprimir nada, llevan esa boleta y calculan los intereses con el aplicativo que está en la página web del API y lo pueden, digamos, calcular. Bueno, no habiendo más preguntas, les agradezco a todos, digamos, que hayan escuchado la charla y seguramente más adelante va a haber otra charla presencial porque este tema es nuevo y puede haber alguna modificación o algún, digamos, criterio del organismo que lo conozcamos con posterioridad al día de hoy. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla.
Qué mal.